quiero hacer otro pequeño ejercicio como de empatía y es situarnos quizá también en este argumento y quizá nos van a salir algunas ronchas en el ejercicio, pero esta visión prohibición, ¿sabes? O sea, ¿qué argumentos existen todavía? Ahorita dijiste uno muy palpable, que es la posibilidad del consumo problemático. No sé qué palabras utilizaste, ¿no? Y eso creo que ya es, digamos, para esta gente que está empujando el prohibicionismo, como esta idea de, a ver, pongámoslo en la congeladora hasta que podamos, para que no nos rompan el status quo, porque sí hay un posible, existe, ¿no? La posibilidad en cada caso específico, si no hay educación suficiente, si no hay un contexto de contención, si no hay un contexto que soporte a un consumidor en un consumo sano, hay un riesgo, como en todo en esta vida. Pero si tú puedes encontrar alguno, si es que lo encuentras o si no, ¿cuál argumento que impulsa todavía el prohibicionismo te resuena, te duele cuando lo escuchas porque trae algo, ese río? Si es que hay algo en este ejercicio de empatía, te digo, y antes de que te salgan estas ronchas, porque obviamente estás luchando tú desde la otra trinchera completamente, pero ¿qué argumento que tú todavía escuchas por ahí resuena que quisieras compartir si es que ves alguno o si no, pues también se vale? No, yo creo que nosotros desde el movimiento reformista hemos pasado mucho tiempo revisando eso, ¿no? ¿Cuáles eran los objetivos cuando se negoció la Convención Única de Drogas de 1961? Y era reducir el consumo en el mundo, ¿no? Que el consumo de drogas era algo que era una amenaza al bienestar de la humanidad. Entonces uno piensa eso y primero, pues ese discurso está muy basado en una idea de que las plantas y sustancias nos van a hacer daño, que creo que muchas culturas y pueblos originarios, bueno, más bien tienen mucho que ofrecernos, ¿no? Traen mucho bienestar. Y lo otro es que ¿cuánto necesitamos? Pues no ha funcionado. El consumo no ha cambiado, ¿no? Más bien ha aumentado. Entonces, ahí es donde uno piensa, ¿está funcionando o no? Y hay ejercicios donde si una sociedad aplica una restricción o una criminalización más punitivo, si funciona o no en bajar el consumo. Y no. Y el cambio que hemos tenido a nivel internacional ha sido, en vez de luchar por un mundo libre de drogas, ahora el lenguaje que se usa y que fue una gran victoria por parte de nosotros, aunque está ahí medio, ya no es un mundo libre de drogas, sino un mundo libre del abuso de drogas. Entonces se va matizando un poco eso. Pero los prohibicionistas, ellos han intentado tomar nuestros términos y utilizarlos como reducción de riesgos y daños, como descriminalizar es suficiente, pero eso también es un discurso mucho más del norte, es mucho más desde Estados Unidos o desde Europa, donde el consumo es lo que más nos importa. Y es muy importante situar que en México y nuestros países como hermanos como Colombia, el tema también es el cultivo. Entonces, tu descriminalización no es suficiente. Tenemos que pensar entonces en cuál es la política pública para las comunidades que cultivan o para las personas que participan en la distribución en estos mercados. Entonces, para mí, en realidad, no hay muchos argumentos desde la prohibición que funcionan porque está basada en falacias. Están basadas en una visión del mundo de que tenemos que combatir algo que siempre ha estado. Y es como, yo que vivo en el campo, yo le digo a mis hijos, ¿no? Matan una hormiga y es como, pero nosotros estamos viviendo en su mundo, no ellos en nuestro. Como que nosotros nos plantamos aquí y tenemos... Y perdón, pero las plantas y sustancias aquí están y los seres humanos hemos buscado, y también otras especies, hemos buscado alterar nuestras conciencias desde siempre, Claro. ¿no? Los pájaros comen frutas fermentadas para tener una alteración. Entonces, yo creo que
esta represión hacia ese instinto es ir en contra de la humanidad. Y esto es donde tenemos que decir, es que no, esto no puede, no podemos seguir con la prohibición, y más bien es una política que está activamente haciendo daño a nuestras comunidades. El uso problemático de las sustancias, el uso crónico o una posible dependencia a una sustancia, o el uso caótico. Hay muchos términos, ¿no? Depende cuál es el que queremos utilizar, pero es una realidad, pero también es una realidad que esto se deriva no de la sustancia, sino de otras circunstancias en la vida de la persona. No hay una sustancia que te engancha la primera vez. Sí hay sustancias donde podrías tener una sobredosis, y una sobredosis fatal la primera vez que lo consumes si no hay una dosificación correcta. Pero no hay una que te engancha y al día siguiente tú no puedes llevar a cabo tu vida. Tú, con todo lo que tienes en tu vida y las responsabilidades, podrías fumar metanfetamina hoy y tal vez limpiarías toda tu casa y estarías en un rush de estimulación por 18 horas, y mañana tú tendrías cosas que tienes que hacer. Es que voy a ir a un concierto de un amigo, voy a la presentación de un libro, voy a y no tendrías una necesidad de consumir más. Probablemente. Es la las estadísticas nos dicen esto, ¿no? Pero si tú eres una persona que consumes meth en un grupito de amigos y no tienes otras cosas en tu vida, tal vez al día siguiente vas a decir, bueno, era mi forma de socializar con ese grupo, me dio un sentido de pertenencia. Yo sí no tengo un trabajo, mi papá me expulsó de la casa, me están abusando, lo que sea, ¿no? Cosas a tu alrededor. Tú dices, pues sí, los voy a buscar mañana para consumir de nuevo, porque me dio algo, además del sentido que me dio la sustancia, todo lo demás, el contexto social de consumir. Y poner todo eso en la clandestinidad también fomenta esto. En vez de Suiza, hay programas de heroína médica donde tú te sumas al programa, te registras en el programa, tú vas 2 veces al día, te dan tu dosis, tú lo puedes inyectar, tienes el resto del día para hacer lo que tú quieras. Trabajar, ir a visitar tu familia, lo que sea. Entonces sacaron esa idea de la clandestinidad y han visto cómo el consumo de heroína ha bajado sustancialmente en los últimos 20 años, ¿no? Y que está funcionando eso. Entonces, con el consumo problemático, sabemos cuáles son las intervenciones que podrían funcionar. Y no es quitarle la sustancia a la persona, es ofrecerle muchas otras cosas. Es ofrecerle tal vez otras sustancias, tal vez la misma sustancia, tal vez una casa, tal vez un trabajo, tal vez la reconciliación con su familia, como que hay una gama de cosas que podemos hacer, tal vez tratamiento de calidad, no un anexo. Entonces, esa política y esa necesidad y la urgencia de tener tratamiento de calidad en México es real y no está para nada peleada esa política y la necesidad con una regulación legal y un acceso seguro para personas adultas. Ok, pues otra vez una respuesta muy, muy completa en torno a este tema del correcto manejo y de la el prohibir puede ser de entrada de bote pronto como lo lógico, ¿no? Pues te quito eso y ya no lo vas a hacer, pero no, el humano encuentra la manera de volver. Si te quitarían el café mañana, ¿qué harías? Yo no tomo café. ¿No tomas café? Pero si me lo quitan, pues encuentro algo más que llene ese vacío, ¿no? Bueno, eso es la pregunta. ¿Qué porcentaje de las personas que toman café en México, por decirlo así, qué porcentaje de esas personas sí cambiarían al té? ¿Y qué porcentaje dirían, ¿sabes qué? Yo voy a encontrar un señor en Veracruz que cultiva café y voy a conseguir mi café, ¿no? Claro. A través de un mercado ilegal. Claro. O de Oaxaca, o donde sea, ¿no? De Chiapas. Entonces es como, ¿realmente cuántos harían? Y es lo mismo. Pero nosotros, como personas usuarias de sustancias ilegales, no tenemos una vía legal. Entonces, yo no tengo otra opción. Sí puedo buscar proveedores de mayor confianza, pero no es mi culpa que existe la prohibición. Eso ha sido una política de Estado, porque a veces nos echan la culpa, ¿no? Sí. Eso ha sido una política de Estado que yo no impulsé, que no busqué, y por eso trabajo activamente para revertir esa política. Claro.
Sí, está este argumento también súper sólido de que llevamos 100 años de cancelar esto, ¿no? Que nos ha acompañado como especie y muy probablemente gracias a estas sustancias, toda la gama, hemos llegado a donde estamos el día de hoy. De que Entonces, existe un micrófono, de que existe el teléfono que usamos. Podría ser que es gracias a alguna experiencia psicodélica o el consumo de alguna sustancia por ahí. claro, sí, y es entender eso, ¿no? Es entender, aceptar eso y entender también que reconciliarnos con las sustancias es de cierta forma también reconciliarnos con nosotros mismos, porque son para y por nosotros de alguna manera. Esta relación es mutua, es dignificar y darles ese lugar en la sociedad y al mismo tiempo regenerar nuestra relación con nosotros mismos, a veces a través de ellas, ¿no? Entonces es todo un tema que podría hablar de regeneración social a partir de hacer las paces con esto. Y hay un tema que quiero platicar contigo porque yo estoy muy como, creo que es uno de los problemas, si no es que el problema principal, por lo menos en nuestro país, que es el tema de la violencia, ¿no? Y ahí me gustaría preguntarte justamente cómo es la ruta, si es que existe, digamos, esta relación entre lo que está ocurriendo en nuestro país, en donde a cada rato se están matando todo mundo, desaparecidos, mujeres, jóvenes, todo tipo de personas desaparecen. Hay una cuestión muy grave que para mí está sucediendo una guerra peor que las guerras que están ocurriendo en otros lados, que nos venden como peores. Aquí está pasando esto. ¿Y de qué manera, digamos, llegar a este punto de regularizar las sustancias o hacer las paces con eso, con tener un marco completo en el espectro de todo esto integral? O sea, no nomás permitiendo, sí, ya lo venden en el Oxxo. No, obviamente no va a suceder así, pero en una visión un poco más utópica de que la violencia pudiera disminuir a través de regular estas sustancias. Quería preguntarte justo eso. ¿Hay una relación, no hay una relación entre la violencia y las sustancias? Porque muchas de esto, pues por lo menos nos cuentan que son los cárteles, que son estos grupos de crimen organizado que están detrás de ese negocio también, además. Entonces, ¿cómo sucedería en un mundo utópico esta disminución de violencia a través de esta como regulación de las sustancias, si es que hay un vínculo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, esos dos mundos, violencia y regularización? ¿Están unidos, no? Tírame algo por ahí. Sí, yo creo que es la gran preocupación del país, ¿no? Es lo que más... Y es muy importante decir que la regulación legal no es una panacea para lo que está sucediendo en el país. Tal vez si hubiéramos regulado hace 15 años, sí, pero ahora ya se ha diversificado mucho. No vivimos bajo un estado de derecho, vivimos con una impunidad brutal, ¿no? Del 98, 99%. Y eso es muy fuerte porque no hay un acceso a la justicia en México. Es muy difícil tener justicia si ha habido algún delito cometido. Entonces, yo creo que hay una complejidad ahí. Pero también cuando pienso en la política de drogas y la reforma en las políticas de drogas, es el paso que si no tomamos, vamos a seguir haciendo lo mismo, esperando resultados distintos, que eso es la definición de la locura. Entonces, si no avanzamos en el tema de drogas, no vamos a poder avanzar en otros. Pensemos también que la regulación legal lo que busca hacer es transformar el Estado. El Estado ha participado en el mercado ilegal de las drogas desde hace más de 100 años. Tú lees libros de historia, de lo que sea, revisas los archivos. Distintos niveles de gobierno han participado en este mercado desde hace siempre. Es gracias a este mercado que existen carreteras en ciertas comunidades, escuelas, etcétera, etcétera. Hospitales, ¿no? La creación del Estado ha estado vinculado a los mercados de drogas y ha dado ese recurso económico en muchos lugares y muchos espacios. Y sigue, no es algo que no. Entonces, lo que buscaríamos es eliminar y cuestionar y tal vez como desmenuzar este discurso de los buenos y los malos y el otro y nosotros. De que esta relación
se tendría que transformar y se transforma transitando el mercado ilegal que ya existe. El mercado ilegal donde hay muchos actores participando, y podemos hablar de algunos de esos actores, pero donde hay muchas personas, actores participando, y cuáles son las condiciones para transitar ese mercado a un estatus legal, a un marco legal donde existen derechos de trabajadores, donde no se tiene que secuestrar a alguien para trabajar en un cultivo, donde no se busca, donde no se tiene que encontrar rutas clandestinas para transitar un producto de un lugar a otro, donde no se tiene que corromper, ¿no?, estructuras de poder para poder pasar esos productos, sino que hay fracciones arancelarias que permiten la exportación, la importación, donde hay reglas claras y todos tienen que participar bajo esas reglas claras. Sí, tal vez tienes que proteger tu negocio, pero no es la misma protección que uno tiene que tener porque tienes protección legal. Donde entonces también el Estado ya no está ejerciendo violencia en estos actos, porque si tú pensás en cómo llega el ejército a una comunidad que tal vez está produciendo goma de opio, o hasta si está, ¿no?, en un laboratorio creando una sustancia sintética, ¿qué es lo que hace el Estado? ¿Qué es lo que hace ese grupo? Pues depende cuál es el trato que tienen entre estos dos actores, ¿no? ¿Son aliados o son competidores, ¿no? ¿Qué es? Pero mucho del tiempo pues matan a todos y ya, entonces investigación, incautamos y todos son malos y nosotros somos los buenos y jaja. Si el Estado no llegara en ese plan, sería una diferente conversación. Están haciendo esto, tienen un permiso, ¿qué significa? Las regulaciones que también proponemos son regulaciones diferenciadas por sustancia, no todo se vería como visualizamos un mercado de cannabis con todos los ejemplos internacionales que tenemos. Pero ¿cómo transformamos al Estado en cómo ve estos temas y cómo interactúa con estos temas? Y que el Estado ya no tendría un incentivo de mantenerlo ilegal. Hay una discusión y una conversación interesante, por ejemplo, ahorita con el juicio de Genaro de García Luna, donde es como, pero entonces el crimen organizado o los grupos del crimen organizado lo estaban pagando a él para que ellos podrían operar, o él le estaba diciendo a ellos, tú me tienes que pagar esta cantidad para operar, ¿no? ¿Quién es la persona en ese poder? Porque todo es, el crimen organizado corrompió a ellos. Bueno, pero él tal vez puso los criterios y las reglas hacia ellos. Claro. Entonces, esta relación es mucho más integrada de lo que quisiéramos pensar. Y por eso cuando pienso en cómo esto puede formar parte de la construcción de paz o un cambio, es cómo cambiamos las prioridades del gobierno. ¿Cómo cambiamos las prioridades? Que ya no nos están parando en la calle, que ya no es un tema de revisión, que ya no están incautando, que realmente hubiéramos hecho el abrazos no balazos, así literal, pero ya está todo distorsionado. Que ya no estuvieran gastando ese dinero y ese recurso en esas actividades que fomentan la violencia y fomentan conflicto, y más bien estuvieran invirtiendo en oportunidades económicas, en otro tratamiento al tema. Y yo creo que con eso ya entonces uno piensa, sí necesitamos y sí estamos muy a favor e impulsamos, por ejemplo, comisiones de la verdad de lo que ha sucedido. Con eso también requiere que entonces tengamos conversaciones sobre indultos. Si tú has participado en el mercado ilegal, ¿tú qué estás dispuesto a ceder o dejar de hacer para poder participar en un mercado legal de drogas o un mercado legal, ¿no? ¿Qué quieres dejar atrás para poder estar? Y si nosotros como sociedad estamos dispuestas a tener esa conversación sobre la amnistía a los indultos. Y de ahí entonces es pensar, y de ahí cómo transitamos a una verdad, pero una verdad, de qué es lo que sucedió
Y de ahí la memoria. ¿Cómo vamos a construir memoria de lo que ha sucedido en México? Porque ya hemos normalizado que tenemos más de 100,000 personas desaparecidas, que cada año mueren 30,000 personas al año por lo menos, y que ahora la violencia es la causa número 1 de muerte de personas jóvenes y hombres en cierto rango de edad. Entonces, ¿cómo vamos a ir construyendo todo eso para llegar a una sociedad donde todos estamos intentando ser más pacíficos, constructores de paz, pero si no trabajamos el tema de drogas, no llegamos a los otros pasos? Porque yo sí no lo veo como es lo último, no es el fin, más bien es el primer paso para un montón de otras cosas que tenemos que seguir avanzando, pero si no lo logramos, no seguimos. Claro. Sí, ahorita lo que mencionas, ¿no? El tema de García Luna, que para los amigos que no son a lo mejor de México, es un ex procurador de justicia, o sea, digamos, en su momento de las el máximas... encargado de la seguridad. Exacto, o sea, a ese nivel de actor, pues ahorita tiene un juicio en Estados Unidos en donde le están tratando de encontrar varias cosas, y entonces es un juicio, pues, muy relevante para todo esto, en donde se brota lo que ya sabíamos también, o sea, no es algo nuevo, no es algo que nadie haya sospechado y que, ay, mira, ¿qué crees? ¿Qué crees que esta persona estaba coludida y que esto estaba funcionando así? Y esto lo digo yo, nada más. Y es como este gobierno mexicano también es el cártel de cárteles, ¿no? Y desde ahí es como, a ver, quitémonos ya de jaladas, quitémonos ya de máscaras, quitémonos todos la máscara que traemos y desde ahí trabajemos, ¿no? Desde ahí empecemos a hablar de estas cosas